seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. ¡Bienvenidos! En nombre del equipo de La Voz Evangélica de América Radio Bea, le damos la bienvenida a un nuevo discipulado en esta segunda temporada. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas de la Biblia. Considerando el concepto de las bienaventuranzas, hemos de aprender en la vida cristiana a hacer una diferencia entre lo que es una añadidura y una bendición, ya que hay muchos cristianos evangélicos que no nos cuesta hacer la diferencia entre una cosa con otra. No es lo mismo una añadidura a una bendición. Hay personas que le llaman bendición a una añadidura y hay personas que le llaman añadidura a una bendición. ¿Cuál es la diferencia? Considerando todo lo que hemos estado compartiendo en estos días de la segunda temporada, hemos concluido que la bendición de Dios es mucho más que un premio. Un premio es algo que usted se esfuerza y que obtiene materialmente hablando. Por ejemplo, usted es premiado si trabaja, si está desarrollando alguna actividad. A fin de mes, a la quincena, a usted le dan un pago por su trabajo. Se considera entonces ese aspecto como una añadidura, una recompensa a lo que usted ha obtenido. Por ejemplo, si usted se porta bien y alguien le dice, si te portas bien, te voy a dar esto, pues usted al tomar nota y al ponerse en la demanda que se le está pidiendo, pues al final obtiene lo que le prometieron. Bueno, normalmente nosotros solemos actuar de esa manera en nuestras relaciones interpersonales, pero Dios va más allá que eso. La bendición de Dios va más allá que un sueldo, va más allá que una bonificación, va más allá que un regalo, va más allá que un detalle. La bendición de Dios trasciende, y es por eso que tenemos que aprender a hacer una diferencia entre lo que es una añadidura y una bendición. Las añadiduras generalmente son el resultado de lo que necesitamos y que satisfacen nuestras necesidades básicas, mas no las necesidades profundas. Las necesidades profundas solo Dios las puede satisfacer. Y por eso es que Él ha puesto una serie de requisitos, una serie de demandas, una serie de principios, los cuales nos anima, nos motiva a estarlas constantemente aprendiendo y practicando, aprendiendo y practicando. Y cuando uno aprende y practica, tiene como resultado algo que el dinero no le va a dar. Algo que un buen esfuerzo humano no le va a dar. Por ejemplo, la gente puede obtener dinero como recompensa de un negocio, del trabajo. Pero hay gente que con dinero no logra tener paz. Hay gente que con dinero no logra ser feliz, no logra estar contento. ¿Por qué? Porque el dinero solo sirve para lo material. El dinero no trasciende, el dinero no afecta el interior, no afecta el ánimo, no afecta el alma, no afecta el sentimiento. En cambio, Dios tiene la capacidad de llegar ahí, donde no llega el dinero, donde no llega lo material, puede llegar ahí. Entonces, cuando el hombre, la mujer, obtienen esos beneficios que el dinero y que lo material no puede dar, a eso le hemos de considerar una bendición. Hay gente que constantemente estamos recibiendo la añadidura del Señor, porque nos esforzamos trabajando, nos esforzamos por portarnos bien para que nuestra pareja nos trate bien, nuestros padres, nuestros hijos, y está bien hacer todo eso. Pero ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo con Dios o para su obra? Bueno,
las bienaventuranzas apuntan precisamente a esas áreas que las relaciones interpersonales, las cosas materiales no nos pueden dar. Con eso entonces, una vez más, nos ponemos en perspectiva lo importante que es entender las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son esas bendiciones que nosotros aprendemos y practicamos. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender otra más. Las más famosas son las que Jesús proclamó en el Sermón del Monte, son las más enseñadas, las más predicadas, pero en esta serie nos hemos propuesto ir y trascender a lo largo de la Biblia otras bienaventuranzas que fueron declaradas y que están escritas. Hemos visto algunas en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, hemos visto fuera de los Evangelios, bienaventuranzas en Apocalipsis, bienaventuranzas en las epístolas de Santiago, de Romanos, y a lo largo de esta segunda temporada estaremos viendo varias más. Hoy vamos a tomar una bienaventuranza del Nuevo Testamento dicha por Jesús, pero no en el Sermón del Monte. Es decir, en ese compendio de 8 declaraciones, en el episodio anterior vimos una. Faltarán en una secuencia de 7 más de completar. Luego el Señor, por alguna razón, si usted lee la secuencia de Mateo capítulo número 5, capítulo número 6 y capítulo número 7, es todo un mismo sermón en ese mismo lugar. Pero en los versículos primeros del capítulo 5 de Mateo, el Señor empieza a hablar sobre la oración, sobre el ayuno, empieza a hablar sobre el afán, y de repente vuelve a retomar el tema de las bienaventuranzas con que inicia el sermón del capítulo número 5. Hay 3 evangelios que hablan sobre las bienaventuranzas. Mateo, hablo de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, Mateo, Marcos y Lucas. Quiero que hoy juntos vayamos a la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo número 12, versículo número 37. Quiero animarle a que usted se una a nosotros en este estudio de seguir aprendiendo lo que son las bendiciones, las genuinas bendiciones de Dios, que no son añadiduras. Las genuinas bendiciones de Dios son esos conceptos, esos principios bíblicos, como por ejemplo el que les leo a continuación. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Qué nos está queriendo? ¿Qué bendición hay detrás de todo eso? Pues de eso se trata el episodio de hoy. Conmigo en cabina nos acompaña nuestra hermana Evelyn. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al Discipulado. Hermana Esther, buena tarde. Buenas tardes, hermano Carlos, hermana Evelyn, saludos para todos. Vamos entonces a un pequeño corte y arrancamos el episodio de estreno de este Discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Lucas capítulo número 12, versos 37. Jesús haciendo la declaración: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Le estoy leyendo una parte del versículo, pero mis hermanas nos van a hacer favor de leer todo el versículo completo en 2 diferentes versiones. Arranco con Esther. En la versión Dios habla hoy leemos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Gracias. Ahora vamos en la versión del lenguaje actual. Escuche. Qué felices serán cuando llegue el dueño de la casa en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Muy bien, se dan cuenta que la mayoría de versiones utiliza la palabra griega original, Macarius. Y en la versión de traducción del lenguaje actual, pues ya aparece una variante de esa palabra griega que no lo traduce como bienaventurados, sino lo traduce como felices. Felices. Repito,
bendición, bienaventurados, dichosos, felices, viene siendo la misma intencionalidad del concepto bienaventurados. Y no lo olvide, eso no viene de nosotros, no es algo que nosotros provocamos, sino es algo que nosotros debemos esforzarnos para lograrlo, y el resultado es esa dicha, esa felicidad, ese bienestar que ya hemos estado tanto señalando. Vamos entonces a arrancar en esta ocasión entendiendo el versículo número 37. ¿Quién, a quién, por qué, para qué? Y luego vamos a desarrollar, tomar algunas palabras que aparecen ahí en la declaración de Jesús. Vamos entonces, ¿quién? Y ahora voy a unir el a quién, porque creo que en el verso 22 de este mismo capítulo aparece allí esta respuesta. Descubramos quién y a quién se le está diciendo esta bienaventuranza. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A ver, Esther, si nos puedes ayudar. Leo el verso 37. Verso 22. Verso 22. Vamos para atrás. Muy bien. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ok. Yo ya se los había adelantado. Nosotros tomamos esta bienaventuranza del Evangelio de Lucas. Pero este relato es un paralelo a San Mateo. San Mateo capítulo número 5, que es el más utilizado, es el más estudiado, porque es el que más detalles tiene. Lucas lo hace de una forma con menos detalles, pero lo hace. Ahora bien, repito que es Jesús llevándose a sus discípulos y a una gran multitud siguiéndole, y aprovecha esa oportunidad para compartirles un sermón, una enseñanza bien completa. Se tomó el tiempo para Mateo registrarlo en 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, son bastantes capítulos de un mismo mensaje, son suficientes. Hay muchos temas que Jesús en ese sermón. Entonces vemos que quien está haciendo la declaración es Jesús. Luego, Jesús va a hacer en su sermón, en ese sermón, va a hacer unas transiciones. Significa que Jesús en un momento se va a dirigir a la gente, a la multitud, y después dentro de su mismo sermón se va a dirigir a sus 12 discípulos. Y a lo largo de todo ese sermón del monte, esas son las transiciones. Esto que estoy diciendo es para ustedes, multitud, pero esto es para ustedes, mis discípulos. Entonces, cuando uno lee bajo esa perspectiva el primer sermón del Señor Jesús, va ubicando que hay una parte que le hace un énfasis a sus discípulos. Y ahí descubrimos a quién le está hablando, porque cuando Esther nos dice que Jesús nos dice en el verso 22 que está hablando y se está dirigiendo a sus discípulos. Ahí está esa transición que les digo. Es como cuando usted está hablándole a varias personas y de repente necesita decirle dentro de ese discurso algo bien específico a alguien específico. Y entonces tiene que hacer ese cambio, esa transición, y entonces de ellos voy a pasar a él, ¿verdad? De todos voy a pasar a alguien en específico. Y es lo que Lucas nos está detallando, que en el sermón hay algo que el Señor Jesús les quiere enseñar específicamente a sus discípulos. Entonces ahí vemos que la declaración de bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor halle haciendo esto o velando, pues es Jesús declarándoselo a sus discípulos. Ahora averigüemos, para ir desmenuzando la bienaventuranza, por qué Jesús le está diciendo esta declaración. Y ahora demos un salto 10 versículos más adelante, es decir, al mismo capítulo, solo que en el verso
32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muy bien. No sé si ya se los anuncié o ya se los había comentado, pero el mensaje central de Jesús en la tierra fue el reino de Dios. ¿Sí? Ese fue, digámoslo así, el eje. Y sobre el reino de Dios venían todo lo demás en cuanto a enseñanza. El reino de Dios. Y encontramos aquí que Jesús le está diciendo a sus discípulos que el reino de Dios era para ellos. ¿Ya? En el episodio anterior, comentamos también que el reino de los cielos no es algo para el futuro. El reino de los cielos es también algo para el presente, que muchas veces tenemos que corregir o aprender a discernir en un texto bíblico a qué reino se está refiriendo, a una parte del futuro o a una parte del presente. Entonces, en este caso, Jesús tiene esa motivación por el cual está diciendo, este reino que ustedes me están escuchando hablar, no solo es para ellos. ¿Se recuerdan de las transiciones? Multitud. También es para ustedes. Y eso es algo, diría yo, muy especial, que no es lo mismo cuando les tengo un mensaje, pero especialmente para ti. Ya, entonces ya uno se siente como aludido, se siente un poquito más atendido, ¿verdad? Porque de lo general vamos a lo específico. Entonces en la experiencia Jesús quería decirle a sus discípulos que ese reino que es para todos tiene un lugar especial para ellos. Y entonces se los está presentando. Ahí ya vamos entendiendo por qué eso tiene que ver con la bienaventuranza, la bendición, la dicha. A los discípulos ya están entendiendo que hay algo especial de seguir a Jesús. Bueno, sigamos. Entonces, no olviden, ¿por qué les dice esta bienaventuranza a los discípulos? Porque no solo les está anunciando, explicando el reino de los cielos, sino la voluntad de Dios es que ellos posean el reino de los cielos. Ahora bien, en el siguiente verso que le voy a pedir a Esther que nos lo lea, en el verso 33, vamos a descubrir el para qué. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, ladrón que no llegue, ni polilla que destruya. Ok, miren qué interesante esta conversación que está teniendo y este anunciamiento que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Primero les dice, tengo un lugar especial en el reino de los cielos para ustedes. Quiero que lo posean. No solo quiero que me escuchen hablar de algo, no, quiero que ustedes lo crean y quiero que trabajen. Entonces, lo segundo que les dice es, despójense de lo material. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiero que ustedes empiecen a hacer, dice Jesús a sus discípulos, es que empiecen a hacer méritos, empiecen a hacer puntos, empiecen a acumular recompensa en el reino de los cielos. Entonces, note, esa es la razón por la cual Jesús les está diciendo, así como ustedes en el reino humano, en la actualidad, hablo de ellos, ustedes trabajan para recibir algo a cambio, ¿ya? También en el reino de los cielos se da esa dinámica. Entonces, empiecen a trabajar para que esa recompensa empiece a circular para ustedes. Y esa es la razón por la cual Jesús les invita a que empiecen a hacer tesoros en el cielo. Amados hermanos, y aquí vale la pena ampliar un poquito más el concepto, porque
consideramos que en la vida hay que ahorrar, en la vida hay que asegurarse de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a veces pensamos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a compartir o qué vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a desarrollar y dejar a nuestros seres queridos en la tierra? Eso es muy correcto, es muy humano, no es nada malo hacerlo. Pero por primera vez el Señor Jesús nos está diciendo, miren, así lo que ustedes se esfuerzan en la tierra y reciben su recompensa, cada esfuerzo que usted haga dentro del reino de Dios implica un pago y una recompensa en el cielo. Mire qué interesante esto que, pues yo sé que usted lo sabe seguramente, y si no lo sabe, pues qué bueno que el Señor hoy se lo esté revelando, se lo esté mostrando, Dios quiere que usted acumule tesoros en el reino de los cielos. Y esta acumulación de tesoros en el reino de los cielos es una invitación para todos. Todos deberíamos de tener en mente de que debemos de estar haciendo algo para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando nosotros estemos completos, porque ahorita estamos incompletos desde la perspectiva humana. Por ejemplo, estamos limitados en nuestra humanidad porque tenemos vida espiritual, pero lidiamos con una naturaleza carnal que nos pone en aprietos y nos carga y nos enferma. Pero un día el Señor nos va a liberar de ese cuerpo de pecado y nos va a dar un cuerpo perfecto. Ese día vamos a estar en la morada celestial. Vamos a disfrutar del reino de Dios en su máxima expresión. Cuando estemos en esa experiencia, dice el Señor, yo quiero que ustedes tengan premios, tengan recompensas, pero ustedes necesitan empezar acumulando, a trabajar desde la tierra esos premios, esas bendiciones, ¿ya? Que van a ustedes a recibir allá en el cielo. Y eso es increíble, porque eso me hace a mí pensar de que yo no estoy aquí simplemente de visor, ¿verdad? Observando lo que suceda o lo que se pueda hacer para el reino. No, Dios me quiere participando en la obra del Señor por dos razones. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y número dos, porque hay recompensa para la obra. Entonces hay que hacernos tesoros en el cielo. Y quiero aclarar que eso no es un sentido de ambición, ¿ya? Normalmente o materialmente hablando, pues sí sonaría acumular, y porque hay gente que así piensa, pues materialmente hablando. Pero espiritualmente hablando, Dios quiere que seamos gente que acumulemos tesoros en el cielo. ¿Cuánto estará si existiría un cajero automático eternal y fuéramos a ver cuánto saldo, cuánto ahorro, no sé si es el concepto, cuántos puntos llevamos? Sería interesante ver, ¿verdad? En este mes de agosto no hice ni un punto. ¿Ya? Sería interesante. O en este 2023 llevo de 1 a 100, llevo un 5%. Eso significa que no he estado muy ajeno al reino de los cielos. O tal vez en este 2023 del 100% llevo un 90%. ¿Qué significa eso? Que he estado activo, me he estado preocupando también y he estado ocupándome también
por el reino de los cielos. Y ahí es donde uno tiene que meditar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus penas, hermanos? O sea, todos tenemos penas. Pero si usted sus penas no trasciende de sus pagos, de su familia, de sus relaciones, pero usted no se inquieta porque el evangelio corra, por ayudar a otros, por bendecir y animar a otros. Entonces usted está acumulando tesoros en la tierra y está quedándose en 0 puntos en el reino. Y esta bienaventuranza nos está llevando a eso. Que qué bien se siente que uno pues esté acumulando. Hace poco fuimos con mi esposa a cobrar, nos metimos a una cuestión de puntos por compras. Y de repente, bueno, yo nunca miro eso, pues. Y no sé por qué salió al tema. ¿Y será que eso es cierto? Averigüemos, y empezamos a averiguar. Y resulta ser que en todas las averiguaciones, claro que sí, usted tiene acumulado, y nos dio una buena cantidad de puntos. Y tan bonito que fue, que fuimos porque se nos había quemado un aparato de mi esposa, y con eso compramos uno nuevo y no tuvimos que pagar nada. Entonces dije, ay, qué bonito. Y me hizo recordar que algo así es el reino de los cielos. El reino de los cielos uno acumula, uno tiene premios. No se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en el cielo. Ya bajo esa perspectiva, quiero pedirte otra vez, Esther, que vuelvas a leer y ya vamos a entender mejor esa última escritura del verso 32, te pido, y 33. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Se dan cuenta? Jesús no ignoraba lo que sucede aquí en la tierra. Aquí en la tierra uno acumula, ahorra cosas, ya pensando para el futuro. Pero aquí nada es seguro. Aquí nada es seguro. ¿Ya? Yo tengo bien en mente aquella época de los años 90, si no estoy mal, 80, no recuerdo, cuando un banco quebró. Famoso Banco de Guatemala, y quebraron, y la gente estaba, y hubieron un par de casos ahí de suicidio. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y pusieron todos sus ahorros en ese banco. Hubo otro caso de unas aseguradoras donde también defraudaron, pidieron propiedades y todo, y las cobraron y se fueron. Una estafa. También gente fue engañada. Entonces por eso les digo, no teman. Lo de allá en el cielo, del reino de los cielos, no, ahí no roban. Ahí sí es seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es también, honestamente, el Señor nos está invitando a tener la confianza de que Dios es un Dios justo. Dios no es injusto. Dios no son como los amos de la tierra. Los amos de la tierra, por muy buenos que sean, son injustos. ¿Ya? Y por eso es de que les invita a Jesús a darse a las personas, a compartir. Porque hasta ese momento, los discípulos de Jesús, lo único que les interesaban era trabajar y obtener beneficio de su trabajo. Pero el Señor les está cambiando la mentalidad, les está diciendo, Dios va a añadir lo que necesitan, y sobre eso ustedes acumularán una recompensa en el cielo. Por eso compartan,
Por eso no acumulen en la tierra, sino acumulen en el cielo. Y de eso entonces ya tenemos este colchoncito para ir entendiendo más de esta bienaventuranza. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, una pequeña pausa, cuando regresemos vamos a seguir con la exégesis, porque estamos presentando el análisis de este versículo 37 de Lucas 12, porque Jesús nos quiso enseñar algo y eso es lo que estamos aprendiendo. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Me tomo unos segundos para saludar, que mis hermanas saluden aquí a los que nos escuchan en línea por el 1570 en los programas en directo y para que saluden a los que en las redes sociales nos siguen en los podcasts que colocamos en las redes. Vamos primero con una y después con otra. Saludamos a todos nuestros oyentes a través del 1570 AM, que el Señor les bendiga, también a los que están ahí en nuestra página y en nuestra aplicación. Saludamos a todos los que están ahí escuchando, puede ser la retransmisión a través de nuestras redes sociales, puede ser YouTube también, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Bendiciones a cada uno de ustedes. En todas las plataformas nos pueden sintonizar y escuchar. En YouTube están los estudios del discipulado. Tenemos bastantes temas ahí muy interesantes, los cuales ustedes pueden accesar a ellos a Radio Vea en YouTube. Y mi último saludo es para aquellos que reportan, porque hay gente que siempre se toma el tiempo para escribirnos, no solo en nuestra aplicación WhatsApp, sino en las redes, en los comentarios de los programas que colocamos. Ahí siempre le dan el famoso like. Saludos a todos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Jesús hizo esa declaración a sus discípulos porque les estaba mostrando, enseñando sobre el reino de los cielos, que habían beneficios que el reino de los cielos traía para aquellos quienes trabajan. Así que ellos tienen que empezar a entender cómo opera el reino de los cielos para que también ahora su tiempo lo inviertan haciendo tesoros en el cielo. Por ahí va el significado de la bienaventuranza. Ahora hay 4 palabras que quiero llamar su atención de esta declaración del Señor Jesús. La primera de ellas, pues aparte del bienaventurados, que son los macarismos, que son la dicha, la bendición, pues ya la dominamos pues siempre, es la palabra siervos, porque así es la declaración, bienaventurados aquellos siervos, no son todos, son aquellos. No tengan esa declaración. ¿Se recuerdan de aquella declaración de Jesús de no todo el que me dice Señor, Señor? O sea, el Señor tiene bien claro quién es genuino y quién no. ¿Ya? Entonces, hay gente que se dice ser siervo y no lo es. Pero hay gente que es siervo y esos que son siervos serán bienaventurados. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando declaró la palabra siervo? Siervo es una palabra griega que es doulos. Doulos. Bienaventurados aquellos doulos. Doulos son esclavos. Ese es el significado. No es, quiero que piensen, porque a veces uno dice siervo. Dios te bendiga, siervo, ¿verdad? A veces normalmente se saludan. Es muy común. Es muy común ese saludo. Siervo, sierva del Señor. Honestamente, hermanos, honestamente, y lo hago con todo respeto, estamos muy lejos de lo que realmente significa eso. Como título, está bien, como título. Como saludo, también. Pero significa esclavo. Un esclavo. Ahora, pensemos que es un esclavo. Un esclavo es aquel que no tiene ni voz ni voto, sino simplemente hace lo que se le está diciendo que tiene que hacer.
Y no se le está preguntando si quiere, porque es esclavo. ¿Me explico? O sea que cuando uno dice el siervo, está diciendo el esclavo. ¿Esclavo? Ah, bueno, por eso, o sea, lo aceptamos desde la perspectiva de salud, está bien, no está mal. Pero Jesús no está hablando de un título. Jesús está hablando de una actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud de un esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? Es sujeto. Es decir, yo no puedo concebir a una persona que se dice ser siervo, pero que no está sujeto. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ahí viene el siervo. ¿Ya? Pero ese siervo, ¿cómo será en su casa? ¿Cómo será con su esposa? ¿Cómo será si es sierva, cómo será con su esposo? ¿Cómo será con sus hijos? ¿Cómo será con sus padres? ¿Cómo será en su trabajo? Si ese siervo es un hombre humilde, sujeto a la autoridad, obediente, cabal, íntegro, no solo tiene de título siervo, en realidad es un siervo. A esos es lo que el Señor Jesús está diciendo. Bienaventurados a esos doulos, a esos esclavos, a esos que se sujetan. Pero si yo soy el tipo de persona que no me sujeto, soy el tipo de persona que ando ahí haciendo campaña negra, ando ahí creando conflicto, ando ahí, no me someto a mi autoridad, soy conflictivo y me dicen siervo. Pues yo lo único de siervo que tengo es de título. Pero la esencia de siervo, yo no soy un doulos, yo no soy un esclavo, yo no soy aquel que se sujeta. Y el ejemplo de siervo es Jesús. Cuando Jesús dijo, yo he venido a servir, porque él era doulos del Padre. Por eso la declaración de Dios fue, yo no digo nada de lo que mi Padre me dice que tengo que decir. Miren qué extraordinario eso. Ni sus discursos, ni sus sermones Jesús, todo se lo preguntaba a su Padre. Entonces venía Dios como Padre y le decía, quiero que le enseñes del reino. Quiero que le enseñes de la oración. Quiero que le enseñes. Y entonces venía el Señor. Y quizá la expresión más grata antes de llegar a la cruz, la expresión más grata del doulos de Jesús, de su papel de siervo, fue cuando se bautizó. ¿Qué quería hacer Juan el Bautista cuando ve a Jesús llegar al Jordán? ¿Se recuerdan ustedes? Que lo bautizara a él. Yo no te voy a bautizar, le dijo. ¿Ah? Tú necesitas bautizarnos a nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Juan, bautízame, porque eso es lo que agrada al Padre. Doulos, se sometió tanto uno como otro. Cuando Jesús sale del agua, ¿qué dice el relato bíblico? El cielo se abre, el Espíritu desciende como paloma y una voz que se deja escuchar diciendo, este es mi Hijo amado. Yo me complazco. Doulos. Alguien que ¿Cómo se sienten? A ver, tú como madre, ¿cómo te sientes tú cuando tus hijos te obedecen al 100%? Me siento realizada, contenta. Como maestra, ¿cómo te sientes tú, Esther, cuando tus alumnos no se sujetan a tus instrucciones? Sí se sujeta. No, pero... ¿Cómo se sentiría en el caso? No, sí, hay algunos que sí son así un poquito traviesos y pues uno se siente mal. No, uno se turba, ¿cierto? ¿Qué pasará? ¿Por qué son así?
¿Seré yo maestro? Dice uno. ¿Ah? ¿Ya? Sí, uno se siente mal Bueno, porque no les está hablando y no. Es que hay una historia de cada comportamiento, Ujú. pero voy al hecho de que cuando uno encuentra docilidad en el tema de la sujeción, uno ve realmente quién es siervo y quién no lo es. Punto. Por eso es que, repito, el tema de siervo dentro del ámbito cristiano, está bien que usted lo utilice como título, como saludo, no hay nada de malo en ello. Pero cuando Jesús dijo bienaventurado aquellos siervos, no está hablando de los que se llaman ser siervos o de los que los llaman ser siervos. Jesús se está refiriendo a aquellos que de verdad se someten a su autoridad. Aquellos hijos que se someten a la autoridad de sus padres y que terminan haciendo lo que los padres les está diciendo. Aquellas esposas que se someten a sus esposos. Aquellos esposos que se someten a Cristo. Aquellas ovejas que se someten a su pastor. Aquellos pastores que se someten al príncipe de los pastores. Es que todo va en una línea de sujeción. Todo va a una línea de autoridad. Cuando yo voy a la calle, en la calle existe una autoridad. Yo tengo que someterme a ella. Pero si yo me pongo ahí al tú por tú ante la autoridad, simplemente eso me estoy dando a reflejar que no soy doulos. No soy esclavo. Entonces, si quiero tener esa conexión con esta bienaventuranza, aquí tengo que definirme qué tipo de siervo soy. ¿El siervo de título o el siervo de corazón? De que realmente me estoy sometiendo a la autoridad. A mí me encanta mucho la figura de lo que antes se practicaba en el Antiguo Testamento con los esclavos. Habían familias judías que eran de un nivel, eran pudientes y tenían esclavos. En aquella cultura era permitido, no estaban haciendo nada malo. Pero esas familias trataban tan bien a sus esclavos, a sus siervos, que había una ley. La ley donde Dios decía, al tanto tiempo vas a dejar libre a tus esclavos, a tus siervos. Y hay una parte, hay un inciso en la ley donde el esclavo podía quedarse a servir porque lo habían tratado tan bien, ¿ya? Y habían tenido cero conflicto, y se daban casos en las familias hebreas que habían esclavos. Bueno, te libero de tus obligaciones como esclavo, ¿va? Entonces le decía, mi señor, yo quiero quedarme a vivir contigo y mi familia también. Ah, va, está bueno. Entonces ahí era la práctica donde le marcaban la oreja. Ponía uno ahí en el dintel de la puerta y ¡ca! Y entonces había una señal de que ese ya no era un esclavo, sino era parte de la familia. Perdón, ese es el siervo doulos, que es siervo por amor. Exactamente. Pero no amor de pasión, ¿verdad? No. No amor de me no. caes bien, qué buena onda. No. No, amor de sujeción. Uh-huh. ¿Ya? Luego se recuerdan que con Jesús, que es el siervo por excelencia, después de su bautismo empieza el ministerio, y hay una parte donde está la transfiguración de Jesús. Y ahí vuelve otra vez esa declaración, una voz, este es mi hijo amado. Esa ya viene siendo prácticamente la parte final del ministerio. Ya estaba a pocos días de ir a la cruz. O sea, en todo su ministerio terrenal, Jesús hombre fue doulos, fue esclavo de Dios. Hizo lo que él
le pidió. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de servicio y de siervo que debemos de procurar nosotros buscar. No el servicio así de superficial, ¿no? No el siervo de título, ¿ya? Sino el siervo de sometimiento. Y es que la mejor forma de identificar a un buen siervo es la sujeción. ¿Ya? Un buen siervo se sujeta. Un mal siervo le cuesta sujetar. Y ese es un proceso de aprendizaje. Y esta bienaventuranza, entonces, ya no es para todos. Esta bienaventuranza es solo para aquellos que se someten al servicio del Señor. Ok, sigamos. La segunda palabra es la palabra Señor. Esa palabra Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, Señor es la palabra kurios y es amo. Tiene sentido, ¿eh? Dueño supremo. Claro, un esclavo necesita a alguien quien identificar quién es su amo. ¿Ya? Entonces va de la mano con lo que hemos estado hablando. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es el que te manda? ¿Ya? Y hay gente que cuando uno le pregunta eso, a mí nadie me manda, dice. ¿Han encontrado ustedes personas con ese? Nadie. Yo no le doy, no me rindo a nadie. ¿Ya? Bueno, pues si usted quiere convertirse en un doulos, en un esclavo, lo primero que tiene que usted es identificar que ni un doulos no camina solo. Los doulos siempre tienen que tener a un kurios, que es a un señor. Kurios, que es la palabra griega. Eso significa. Kurios, dueño, amo, dueño supremo. ¿Ya? Entonces, Jesús les está diciendo a sus discípulos, sométanse a mi autoridad. ¿Ya? Sean mis siervos. Y yo como su amo, ¿ya? Los voy a guiar. Yo como su amo, los voy a enseñar. ¿Ya? Ok. Otra palabra importante en la declaración de esta bienaventuranza es la palabra, bueno, el texto sigue diciendo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, esa palabra hallar. Eso es bien interesante. La palabra hallar viene de una palabra griega que es heurisko, que significa obtener. Esa palabra la debemos de entender como una recompensa. ¿Ya? Una recompensa. Es algo automático. Por ejemplo, si usted hace un buen trabajo, usted va a recibir una buena recompensa. Y a eso apunta esa palabra heurisko. Vas a obtener de acuerdo a tu trabajo. Y aquí quiero traer a colación un claro ejemplo de esto es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla de 3 siervos que recibieron algo de un señor, de su señor. Luego, después de un tiempo, el señor retorna y pide cuentas. 2 de ellos hacen un buen trabajo. Y entonces esos 2 siervos reciben una recompensa porque ellos obtuvieron heurisko. Un buen trabajo tiene una buena recompensa.
Entonces la declaración, bien buen siervo. Primero la gracia de tener a un jefe contento. ¿Ya? Es muy importante. Segundo, viene la declaración. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. El Señor, el dueño les está diciendo, yo les di poco, ustedes van a recibir mucho. Y después, ve y disfruta de tu recompensa, entra en el gozo de tu Señor. A los dos que hicieron un buen trabajo, Geurisco, obtuvieron una buena recompensa. Pero el tercero, que usted lo puede ver en Mateo 25, habla de un hombre que no hizo nada. ¿Ya? Ni el mínimo. El mínimo era agarrar el talento, meterlo a ganar intereses, ¿ya? Que cuando uno realmente hace el número, yo les invito, les voy a dejar una tarea. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Haga las conversiones de lo que es un denario, de lo que es un talento, llévelas a lo que son dólares. Y se va a dar cuenta cuánto recibió aquel que no hizo nada. ¿Ya? No fue poquito lo que recibió. Porque uno lee, a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. Ah, pobrecito, dice uno, el que recibió 1, no le dio nada. Puede pensar, no, vayan, hagan ese análisis, ese estudio personal. ¿Cuánto realmente ese señor les dio en moneda actual? Y se van a dar cuenta que el que recibió un talento, recibió mucho. Y con eso mucho, no hizo nada. Entonces, ese mal siervo no obtuvo nada porque no hizo nada. O sea, ahí se aplica otra vez la palabra heurisco, obtener. Es decir, cuando estamos en servicio al Señor, cuando yo sí estoy sirviendo al Señor, siempre voy a obtener ganancia si hago bien las cosas. Si hago mal, pues no voy a tener nada. Dios es un Dios justo y buen pagador. Así que ahí está esta otra palabra. Y por último, para ir ya cerrando esta exégesis, la última palabra es la palabra velar. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Esa palabra velar es una palabra griega que es Gregorius, y ahí se viene aquel nombre, Gregorio, Goyito, Gregorio, que es vigilante. Oh, qué bonito. Vigilante, ¿ya? Entonces, aquí está hablando del que vela. En otras palabras, está hablando del que está vigilando. Del que está vigilando. Le contaba ahí a no sé quién, a Evelyn, que estaba yo viendo algo esta semana que tiene que ver con la milicia rusa. Y me llamó mucho la atención la disciplina que tienen la milicia rusa, porque fíjense que hay conversaciones, digámoslo así, en el famoso Kremlin que le llaman, ¿verdad? Y aparecen los soldados que solo están de fondo, ¿ya? Pero yo me puse a observar y que ahí están conversando los protagonistas de esa película y pasan frente a ellos y ellos solo se mueven vigilantes, los están siguiendo y ya cuando pasan regresan otra vez a su postura y están bien parados, están vigilantes, literalmente vigilantes, ¿ya? Me impactó esos detalles y eso realmente cuando encontramos esa palabra, ¿quién es alguien vigilante? Un buen vigilante es el que no se le escapa ni una. Es que de verdad, ¿conocen ustedes personas que son buenos vigilantes? Buenos vigilantes que son disciplinados, que son
Mire, hoy también antier, lamentablemente, estaba escuchando, siguiendo la noticia de que en Bárcenas hubo una masacre, de que en una colonia privada, ¿ya?, entraron a masacrar a una familia de 5 miembros y dejaron vivos a los niños. Y entonces lo que yo no concibo es que era una colonia privada donde había vigilancia. La pregunta es, ¿cómo entraron? O sea, de primerito. Qué mal vigilancia, ¿verdad? Eso es lo primerito, ¿ya? Entonces, aquí está hablando no de alguien que intenta vigilar, sino alguien que está comprometido en su vigilancia. Y yo sí realmente quiero decir que hay gente que es admirable porque es bien disciplinada en lo que hace. La disciplina, esa es parte. Yo recuerdo en algún momento, y esto lo digo, pues acompañé a alguien a hacer un trámite, ¿ya? Y ese alguien, yo solo estaba acompañante y lo aclaro, es tremendo, porque iba a las ventanillas a ese trámite. Hágase la caridad, jefe, le decía. Sea así, hombre. Y había gente que terminaba cediendo a no hacer cola, ¿ya? Pero llegó una ocasión donde ya había accedido a 2 niveles. Se topó con un tercero y pensó que si pude con los otros 2, este tercero. Pero este era buen vigilante. Y le rogó, ustedes no tienen idea todo lo que dijo. Pero este hombre se mantuvo firme. No lo puedo hacer. No puedo hacer. No lo puedo hacer. Vaya a hacer su cola. No lo puede hacer. Vaya a hacer su cola. Gente que uno tiene que admirar. Hoy, ¿por qué en Guatemala se adolece con el tema de la corrupción? Es porque hay gente que ha dejado de vigilar. Cualquier cosa los distrae, ¿ya? Y ceden a sus responsabilidades. Entonces, aquí habla de alguien que es celoso en su vigilancia. Es celoso, no se le escapa ni una. Ahí está constante, ahí está disciplinado. Muy bien, hermanos, aquí cerramos la exégesis de este pasaje de la bienaventuranza de Lucas 12:37. Hago un rápido resumen, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a tomarnos un tiempo para hacer unas aplicaciones. Así que, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir en Lucas capítulo 12, verso 37? Jesús le está hablando a sus discípulos, les está presentando que el reino de Dios es para ellos y que ellos deben de interesarse en involucrarse en las cosas del reino de Dios. Pero para ellos tienen que estar sometidos, sujetos, tienen que ser esclavos de ese dueño supremo para que ellos puedan obtener los beneficios, pero esa tarea debe ser una tarea de pura disciplina. Cuando todo se concatena, entonces van a recibir la recompensa que es la bienaventuranza. Dichosos, bendecidos, felices aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ahí, este es el análisis. Regresamos. Esto es el discipulado. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Muchas gracias por continuar con nosotros en este discipulado. Esta bienaventuranza nos está animando a preguntarnos cuán involucrados estamos en el reino de Dios. Esta bienaventuranza nos está haciendo pensar mucho en que no solo se trata de estar involucrados, sino de hacer las cosas bien, porque de ahí depende la recompensa. ¿Es válido pensar en una recompensa en el reino de los cielos? Es válido, es bíblico, ¿ya? Esta bienaventuranza. Y aquellos siervos que sirven en esa calidad
van a recibir esa dicha, van a recibir esa recompensa. Ok, tengo aquí para ir cerrando nuestro discipulado unas 3 conclusiones que quisiera compartir con ustedes y pues aprender ya en forma práctica de esta bienaventuranza. Lo primero que podemos asegurar o aplicar de bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, habla de que va a existir una premiación a aquellos siervos que sean encontrados fieles cuando Él regrese. Aquí básicamente no se está centrando en el retorno, sino en el premio, ¿ya? Y esto es elemental, creo que lo hemos absorbido también en nuestra área laboral, ¿sí? En lo laboral lo entendemos perfectamente. Sabemos que cuando hacemos un buen trabajo, hay una recompensa a ese buen trabajo. Aquí y en todos los países del mundo, ¿verdad? De hecho, hay quienes logran dentro de su recompensa a su buen trabajo las famosas recomendaciones. Hay gente que por pura recomendación logran entrar a sus trabajos. Hay quienes pues tienen que ganárselo, porque hay empresas que, por ejemplo, examinan a sus futuros empleados. No solo se dejan llevar por el famoso CV, ¿verdad? Porque hoy lamentablemente hasta en eso no hay ética, ¿ya? Porque cualquiera puede poner ahí cualquier cosa y recomendaciones y capacidades que uno no tiene, pero por querer aparentar y querer entrar y aspirar a esas oportunidades laborales, ahí uno exagera. Entonces hay empresas que dicen, no, vamos a evaluarlo, a ver de qué sabor son los tacos, ¿verdad? Y entonces esas personas entran en un proceso de examen, ¿ya? Y hay quienes no logran pasar esos exámenes desde todo punto de vista. Hay centros laborales donde hasta les pasan el polígrafo, ¿ya? Pues me imagino que en el contexto que se mueven esos centros laborales es necesario, pero eso es parte de los exámenes. Al final, quienes pasan y cumplen los requisitos, se quedan, ¿ya? Bueno, lo entendemos. Uno no dice, no mucho requisito aquí. No, si uno quiere aspirar a un trabajo, uno tiene que someterse. Si nos piden esto, si nos piden lo otro, cartas de antecedentes, etcétera, etcétera, uno busca lo que sea necesario para poder entrar. Y bueno, es increíble. Lo que quiero llegar es que lo entendemos perfectamente en el ámbito humano laboral. En el reino de Dios, mis amados hermanos, Dios lo único que nos pide para poder aspirar a convertirnos en siervos de Él son 2 cosas: fidelidad y sujeción. Dios no nos pide capacidad. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Capacidad. Dios nos pide fidelidad y sujeción, que es lo que aquí se está destacando de esos siervos. Cuando uno examina, por ejemplo, fíjense lo que les voy a decir, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Para que de él se hiciera una nación. Yo siempre me he puesto a preguntar quién era Abraham antes de ser escogido. Número 1, era un idólatra, porque él venía de un lugar de idolatría. Por eso es que lo tuvo que sacar Dios de deja tu tierra y tu parentela. ¿Ya? El plan de Dios era hacer una nación de él, ¿cierto? Pero ni hijos tenía.
eran viejitos. ¿Ya? Y uno de ellos ya había cesado su capacidad de reproducción. ¿Eran capaces? No. Pero aprendieron a ser sujetos y fieles. Perfectos no, porque no hay nadie perfecto. Ese es solo un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de que dense cuenta qué tipo de personas Dios escoge para llamarles siervos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno ve la vida de el rey David. ¿Quién era el rey David? ¿Era político? No. Era un simple pastor de ovejas, que ni siquiera su papá creía en el potencial que él tenía. ¿A quiénes saca Isaí cuando llega el profeta? Saca sus 7 hijos que él consideraba como este tiene que ser. Y David cuidando las ovejas. Y él fue el que termina siendo el rey de Israel. Entonces, cada personaje que Dios escoge no necesariamente es por capacidad, sino es por fidelidad y sujeción. Y esta bienaventuranza nos lleva a considerar cuán fieles somos, cuán sujetos somos. Porque de ahí depende nuestra dicha. ¿Ya? Hay siervos que no son fieles, hay siervos que no son sujetos. Por lo tanto, ¿saben qué les puedo decir? Como resultado de su carecimiento de fidelidad y de sujeción, no son felices en el servicio a Dios. ¿Ya? Son como el pueblo de Israel, que en el desierto están viendo la gracia de Dios, pero se quejan. No tenemos agua, no tenemos comida, mejor regresemos, etcétera, etcétera. Entonces no olviden esta primera aplicación. Nuestro Señor Jesús va a premiar a sus siervos que sean encontrados fieles. Hermanos, que Dios nos ayude a ser un siervo fiel, una sierva fiel. En el proceso Dios nos va a dotar de capacidades, como se las dotó, por ejemplo, a Sansón, que le dio a él una gracia de fuerza, como se la dio a Gedeón, ¿ya? Que él creyó que con 30,000 iban a vencer a los madianitas y solo se quedó con 300, ¿verdad? Y con esos 300 vencieron a sus enemigos, y así hay tantos ejemplos. Entonces, fidelidad y sujeción, ese es una primera lección, ¿verdad? ¿Será que cuando me dicen, Dios te bendiga, siervo, Dios le bendiga, sierva, así nos han dicho, yo me pregunto, ¿eso es un título o una realidad en mi vida? ¿Ya? Ahí cada quien tiene que sacar sus conclusiones. Bueno, sigamos avanzando. Otra lección práctica de esta bienaventuranza es el aspecto de ser vigilante. Velar, dice, ¿verdad? Lo vimos en la palabra Gregorius. Estar atentos, que no seamos tomados por sorpresa, vigilantes. Pero también eso significa es estar expectantes, que muchas veces nos acostumbramos en nuestro servicio a hacerlo tan rutinariamente que no esperamos cosas diferentes y perdemos esa expectación, porque parte del vigilante, yo admiro a un poli de aquí de la colonia donde estamos, porque siempre me lo encuentro dando vueltas, ¿ya? Y mire, revisando y fijándose en todo,
y una vez hasta debajo de un carro. Y yo le digo, se le fue la pelota, le digo, no, es que vi ahí una sombra y pensé que había algo debajo. Me dice así, ¿va? Digo, está en lo suyo, velando, ¿ya? Entonces, hermanos, ese es otro aspecto en el cual tenemos que también, qué tan sigilosos somos en nuestra forma de velar. Fíjese que en la Biblia encontramos lo contrario de velar. Encontramos gente que en vez de velar se quedó dormida. Entonces yo quiero que veamos rápidamente estos ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 al 5. ¿Quién me lo lee? Ahorita voy. Primera de Reyes 3, 19, 3 al 5. Uh-huh. Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ok, aquí les voy a hablar de Elías. De hecho, el texto habla de Elías. Y habla de ese momento histórico donde Elías tuvo que salir huyendo porque tiene miedo de Jezabel, que lo va a matar. Y habla de que él sale de un lugar a otro. Ahí solo se describe y se fue de aquí para allá, pero no describe qué distancia recorrió. Y ahí no había Uber, ¿verdad? Ahí tuvo que caminar mucho, de tal manera que Elías se cansa. Y él va a buscar una cueva para quedarse dormido. Y dos veces le llega a despertar el ángel y la instrucción fue: levántate. ¿Por qué dos veces le dice el ángel a Elías, levántate? ¿Por qué no la primera vez? Y me recuerdo cuando mi papá me despertaba, ¿verdad? Me dijo, levántate, hay que ir a estudiar. A veces uno está tan cómodo, el placer de las chamarras, ¿no? Y la cama, y no quiere uno levantarse. Pues algo así le sucedió a Elías, que llegó un momento en que dejó de velar, se acomodó. Entonces Dios tuvo que hablar, mandar ahí al ángel para decirle: hey, levántate, come, porque largo camino te resta. Entonces la exhortación ahí era: despiértate, Elías, no es tiempo de estar durmiendo. Y eso sería también para nosotros como siervos vigilantes, estar atento a lo que está pasando, velando. Pero también hay otro ejemplo en el libro de Jonás. No sé quién tiene esa escritura. Jonás, capítulo número 1, verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y me reí porque qué buena descripción la de este ejemplo de un dormilón, ¿verdad? Los que son vigilantes no deberían de padecer de ese problema, dormilones. Yo recuerdo un canto, no sé si alguien lo ha en algún momento lo escuchó, pues un canto añejísimo, que lo cantaba mucho en las vigilias. Un pastor muy anciano, se los voy a cantar, dice: dormilones no quiere Jesús, porque Él no los levantará. Algo así. Y eso lo cantaba ese pastor con su concertina a las 2 de la mañana. Y como que la gente se sentía así como culpable, apenada. ¿Ya? Como que eso los despertaba, ¿verdad? Bueno, Jonás en una situación, en un gran problema, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras los otros estaban, cuando hablo de los otros, hablo del barco, del capitán, de los marineros, tratando de ver que no se hundieran. El otro estaba bien dormido.
Entonces Jonás, en cuanto a aspecto de ser un buen vigilante, en ese texto, desaprobado totalmente, porque cuando tenía que estar despierto, cuando tenía que estar ayudando, cuando tenía que estar orando, él está durmiendo. Y por último, tenemos el clásico de los clásicos, Mateo 26:43. Dice 26, 26:43. Bueno, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ajá. Ese es el clásico de Jesús, acompáñenme a orar. Ya, estamos hablando de la aprehensión de Jesús. Previo a esto, Jesús los puso a orar. Y cuando él viene de un momento difícil para él, pero muy edificante, porque ángeles ministraban a Jesús en su oración en el Getsemaní, él va a ver a sus discípulos y los encuentra bien cuajados, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir de aquellos que a veces tristemente nos quedamos dormidos en las prédicas? Eso es una mala costumbre. Eso es algo que no habla bien de nosotros los que... Y hay personas que iniciando la prédica, yo he visto, 5 minutos tal vez tienen de predicar y ya están bien dormidos. No, yo he visto gente que hasta en la alabanza se duerme. ¡Hala! En la danza, dice. Bueno. Sí, no, y ahora que hay cámaras, ¿verdad? Y ahí a quienes los enfocan la cámara que está durmiendo. Nuestro pastor siempre dice, miren hermanos, vayan a revisar, tal vez tienen el azúcar, una descompensación y eso les está provocando eso. Si ustedes vienen a la iglesia, duerman bien antes, ¿verdad? Ahora, si sobre eso les está pasando, eso ya está raro, ¿ya? Pero bueno, el punto es de que las disciplinas espirituales que el Señor nos demanda, que el reino nos demanda, requieren estar vigilantes, perseverantes, mucha disciplina. Y se nota que los discípulos en este pasaje que leyó Esther no tenían todavía esa disciplina que un siervo vigilante requiere. Hermanos amados, quiero animarles entonces a considerar qué tipo de siervo y qué tipo de servicio usted está desarrollando, si usted lo está desarrollando. Y si no lo está desarrollando, pues está perdiendo de acumular puntos para el reino de Dios. Hay una felicidad, una bendición, una dicha que el servicio a Dios, el servicio en el reino de Dios provoca, y eso solo lo experimentan aquellos que están en el servicio a Dios para el reino. Si usted no se ha involucrado al servicio, hoy le animamos a que se involucre y que empiece a ver cómo acumula para el reino del Señor a su favor premios que el Señor quiere darle. Y lo otro es que si su servicio, si usted se metió a servir, sirvamos bien, fielmente y sujetos, porque eso es parte también de la bendición de recibir esa dicha, esa felicidad que tenemos. Con esto concluimos nuestro discipulado y voy a dejar que nuestras hermanas despidan el programa con sus conclusiones, con su comentario final, con su ánimo, con su exhortación en base a lo que escucharon para nuestra audiencia final. Y si Dios nos lo permite, el próximo viernes estaremos en punto en la hora tradicional. Conclusión, dice Carlos. Sí, muy importante es ser un siervo por amor y ser sujeto. Si usted sirve en su iglesia, hay diferentes áreas. A veces nos ponen en áreas que no nos gusta, pero debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Así es, y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Por eso no se pierda todos los viernes el discipulado a las 2:30. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.